May 8, 1945 is declared Victory in Europe Day. Spontaneous celebrations erupt throughout the world. Hey, hola y bienvenidos a Watch Mojo Español. Yo soy G y hoy conoceremos los acontecimientos más importantes de la historia moderna que hicieron que el mundo entero dejara de girar por unos instantes. What a moment. Man on the way to the moon. Número 30. La guerra entre Israel y Hamas. El conflicto palestino-israelí ha durado ya 3/4 de siglo y la guerra Israel-Hamas, que inició en el 2023, le añadirá otro capítulo trágico y sangriento. There are so many families across Israel asking, where was the army? Why didn't they stop this? What do you tell those families? I tell them it's the responsibility of the army. It's the responsibility of the army for the intelligence. It's our responsibility to guard the people of Israel. We failed on Saturday. This is our responsibility. But now we're fighting. Este último conflicto comenzó cuando el grupo político y militante palestino Hamas lanzó un ataque sorpresa el 7 de octubre del 2023, matando a unos 1,200 israelíes, en su mayoría civiles. También tomaron como rehenes a 250, exigiendo la liberación de sus prisioneros. This is a massive terrorist attack that is gunning down Israeli civilians in their towns, in their homes, and as we've seen so graphically, literally dragging people across the border with Gaza. En represalia, Israel arrojó 6,000 bombas sobre Gaza en 6 días e inició una invasión terrestre. Más de 20,000 palestinos han muerto, 8,000 de ellos eran niños. Ha habido protestas mundiales generalizadas y Gaza se ha sumido en una crisis humanitaria. Número 29. Las protestas y la masacre de Tiananmen. En China, las referencias a este acontecimiento, también conocido como el incidente del 4 de junio, están fuertemente censuradas. En la primavera de 1989 se celebraron manifestaciones dirigidas por estudiantes que pedían democracia y mayores libertades civiles en la plaza de Tiananmen en Pekín. They turned Tiananmen Square, the country's symbol of sovereignty, into a hub of dissent and protest. They want a crackdown on corruption. They want freedom of press. They call for an awakening to reform and progress in China. Las protestas se extendieron a cientos de ciudades, a las que se unieron los trabajadores, enfadados por la inflación, la corrupción y la erosión del bienestar. El gobierno declaró ley marcial y envió soldados y tanques a la plaza. El número de muertes es incierto, pero oscila entre cientos y miles. Estimates run from several hundred to over 10,000. Some argue that by shooting at civilians, the Communist Party lost its legitimacy to rule, and with it, an opportunity for political modernization. La foto de un hombre desconocido enfrentándose a una columna de tanques se ha convertido en un símbolo perdurable del acontecimiento, al menos fuera de China. En la actualidad, están prohibidas las manifestaciones públicas de duelo por las víctimas, aunque al parecer, a veces se siguen celebrando conmemoraciones en secreto. Número 28. Derrame de petróleo de Deepwater Horizon. Por desgracia, este no fue el primer desastre industrial que devastó nuestros entornos naturales marinos, pero sigue siendo el más grande del que se tenga registro. Comenzó el 20 de abril, debido a una explosión en la plataforma petrolífera Deepwater Horizon. And there's 30,000 of these workers every day that go in the Gulf to do this work, and they're well trained. But, and they work to try to not have these accidents. But on this day, something went wrong, and now we're working with BP and we're Transocean to try to find the cause. Las secuelas de este desastre provocaron que se vertieran más de 700 millones de litros de petróleo en el Golfo de México, y los efectos siguen siendo evidentes incluso años después del desastre inicial. Birds are still on these islands coming in here feeding. So you can just imagine the contamination that takes place within the wildlife. De hecho, informes del 2012 afirmaban que las refinerías de petróleo de Deepwater Horizon seguían goteando, a pesar de una declaración oficial del 2010 que afirmaba que el pozo estaba sellado. Número 27. El atentado de Oklahoma City. Este atentado terrorista conmocionó a la nación. El 19 de abril de 1995, los supremacistas blancos antigubernamentales Timothy McVeigh y Terry Nichols detonaron un camión lleno de explosivos frente al edificio federal Alfred P. Murrah en Oklahoma City. In a blink, the sky dark with a plume of deep black smoke.
There was a tremendous explosion, a massive explosion at the federal building in the center of the city, the AP Murrah building. We have a large column of smoke to be south of this address. Are you going to check on that? La explosión mató a 168 personas e hirió a otras 680. La construcción quedó en ruinas y la fuerza de la explosión dañó autos y edificios a más de una docena de manzanas de distancia. McVeigh y Nichols habían intentado desencadenar una revolución. McVeigh became disaffected, latching onto a growing pro-gun, anti-government ideology that gained traction in the 1990s in the aftermath of federal law enforcement actions at Ruby Ridge, Idaho. Hasta la fecha sigue siendo el acto de terrorismo doméstico más mortífero en la historia de los Estados Unidos. Número 26. La crisis de los rehenes en Irán. En 1953, las agencias de inteligencia británicas y estadounidenses dirigieron un golpe de Estado contra el primer ministro iraní elegido democráticamente, Mohammad Mossadegh, que había nacionalizado la industria petrolera de Irán. Con el apoyo de Estados Unidos, el Shah Mohammad Reza Pahlavi se convirtió en el verdadero gobernante del país. The Shah's power is maintained by a vicious secret police and the fifth largest military on Earth, equipped with American weapons. Avanzamos rápidamente hasta la Revolución Islámica de 1979 y el Shah, considerado un títere de Occidente, fue derrocado y sustituido por el gobierno teocrático del Ayatollah Ruhollah Khomeini. En medio de esta revolución, estudiantes universitarios armados tomaron como rehenes a 52 estadounidenses en la Embajada de Estados Unidos de Teherán. Durante más de un año, el presidente Jimmy Carter intentó negociar su regreso, pero fueron liberados al cabo de 444 días. Tras el compromiso de Estados Unidos de no intervenir en asuntos iraníes. It was a long and harrowing ordeal for the hostages, their families, and indeed the entire nation. And it was an ordeal that plagued the presidency of Jimmy Carter, an ordeal whose final resolution eluded his presidency by less than an hour. Número 25. Los atentados de París en noviembre del 2015. En enero del 2015, Francia quedó conmocionada por el atentado terrorista islámico contra la revista satírica Charlie Hebdo, en el que murieron 12 empleados. The attack on Charlie Hebdo last week was Al-Qaeda's most high-profile operation in years, and today they bragged about it. In a video, Al-Qaeda in Yemen claimed it targeted the magazine for insulting the Prophet Muhammad. Durante ese año sucedieron otros atentados de menor magnitud, pero el 13 de noviembre culminaron en el más mortífero de todos. Esa noche, en una serie de atentados coordinados, los terroristas detonaron chalecos explosivos y abrieron fuego en calles y lugares públicos de París. Only minutes later, gunmen opened fire on several bars and restaurants in eastern Paris. 3 hombres armados irrumpieron en un concierto en el Teatro Bataclan y mataron a 90 personas. En total cobraron 130 vidas. Los atentados no solo conmocionaron a Francia, sino que resonaron en todo el mundo. Número 24. El asesinato de John Lennon. No cabe duda de que John Lennon es uno de los cantautores más influyentes de todos los tiempos. Incluso después de separarse de los Beatles en 1969, disfrutó de una enorme popularidad y éxito. También se hizo muy conocido por su activismo. Sin embargo, el 8 de diciembre de 1980, su obsesivo fan Mark David Chapman le disparó frente al edificio de Dakota en Nueva York. Cuando se conoció la noticia en el programa Monday Night Football de la ABC, los aficionados quedaron conmocionados y horrorizados. Para muchos, el mundo dejó de girar. Los fans de todo el mundo se unieron en duelo por un hombre cuya música significó tanto para ellos. An unspeakable tragedy confirmed to us by ABC News in New York City. John Lennon, outside of his apartment building on the west side of New York City, the most famous perhaps of all of the Beatles, shot twice in the back. Número 23. Huracán Katrina. Este huracán de categoría 5 fue devastador no solo por su intensidad, sino por el fallo de los sistemas de control de inundaciones y la lenta respuesta del gobierno. El 29 de agosto del 2005, el huracán tocó tierra en Luisiana. It was quickly predicted to become a catastrophic event. My fear is absolutely that the models are correct. It is gaining strength again. It is now stalking the Gulf Coast. It rapidly doubled in size
and intensified into a Category 5 hurricane. La marejada ciclónica rompió los diques de Nueva Orleans e inundó la ciudad, y decenas de miles de residentes no habían sido evacuados todavía. No importaba si no vivías ahí, las audiencias de televisión y radio podían sentir la angustia y el miedo en el aire. Los críticos argumentaron que la raza y la clase social fueron factores que influyeron en la lenta respuesta local y federal. This story ends up being the roadmap, the instruction booklet, the how-to story of dealing with disaster. It also tells you what not to do. Se calcula que el huracán dejó a su paso 1.392 personas fallecidas, lo que lo convierte en uno de los más mortíferos en la historia de los Estados Unidos. Número 22. La caída de Saigón. Al ver las fotos de la caída de Saigón, es posible que te recuerden a las del puente aéreo de Kabul, Afganistán, en el 2021. En ambos casos vimos escenas de pánico e impactantes imágenes de evacuaciones de último minuto. The hardest part was the waiting. Many people said it was unnerving to be waiting for a ride to safety and to be hearing fighting all around you. El 30 de abril de 1975, las fuerzas de Vietnam del Norte capturaron Saigón, la capital de Vietnam del Sur, marcando el final de la mortífera y divisiva Guerra de Vietnam. La icónica foto de la evacuación en helicóptero desde el tejado de la embajada estadounidense simbolizó la naturaleza desesperada y dramática de la caída. Yes, we've chosen to leave, but we've chosen to leave because it's no longer defendable with the resources that we have chosen to commit, and the limits that we have put on our involvement in South Vietnam. Después, Vietnam se reunificó bajo el régimen comunista y Estados Unidos empezó a replantearse su política exterior significativamente. Número 21. La masacre de Johnstown. Fundado en Indiana en 1954, el Templo del Pueblo de Jim Jones predicaba un mensaje basado en el cristianismo, el socialismo y los derechos civiles. His driving force was less the Bible than social justice. He was very much ahead of the current climate in terms of race relations and his desire to create an integrated society. Pero algo muy oscuro esperaba bajo la superficie. En la década de 1970, Jones huyó de las acusaciones de abusos y falsos milagros a un asentamiento remoto en Guyana. Con el tiempo, el carismático líder se había vuelto paranoico y obsesionado con dominar a sus fieles. Nuevas denuncias de abusos llevaron a una misión de investigación del congresista estadounidense Lee O'Ryan, quien nunca regresó, pues fue asesinado por la Brigada Roja de Jones. El líder de culto les ordenó a sus más de 900 seguidores, un tercio de ellos menores de edad, que se quitaran la vida bebiendo agua saborizada con cianuro. This time Jones served a punch spiked with cyanide. More than 900 died. La tragedia dejó a la opinión pública conmocionada y horrorizada. Número 20. La liberación de Nelson Mandela. En 1964, el líder revolucionario sudafricano Nelson Mandela fue condenado a cadena perpetua. Durante años había luchado contra el apartheid, el sistema de segregación racial que privilegiaba a la población blanca del país y privaba de sus derechos a la gente de color. Incluso desde la cárcel siguió comprometido con esta causa, pues se mantuvo en contacto con importantes políticos y logró acaparar la atención mundial. The fact that you could sit alone and think gave us a wonderful opportunity to change ourselves, your behavior. A medida que crecían los disturbios civiles, Mandela fue finalmente liberado de la cárcel en 1990, 27 años después de haber sido condenado. Este momento se retransmitió en todo el mundo. Heroic sacrifices have made it possible for me to be here today. En un discurso histórico, afirmó su compromiso con la paz, pero también con la lucha continua sobre la violencia de apartheid. Solo 4 años después, se convertiría en el primer presidente negro del país. Número 19. Ataque al Capitolio de los Estados Unidos de 2021. El 6 de enero del 2021, las escenas de violencia en la capital de Estados Unidos, Washington, D.C., conmocionaron a los estadounidenses que veían los disturbios por televisión.
En un mitin antes del ataque, el presidente saliente Donald Trump les dijo a sus partidarios que las elecciones habían sido manipuladas y los instó a marchar hacia el Capitolio. Desmentida por tribunales, auditorías estatales y agencias federales, esta afirmación formaba parte de una campaña para anular los resultados electorales y reinstalar a Trump como presidente. This was a fraudulent election, but we can't play into the hands of these people. En cuestión de horas, 2,000 partidarios de Trump furiosos irrumpieron en el edificio del Capitolio, agredieron a la policía y buscaron a los legisladores reunidos para formalizar la victoria de Joe Biden. Entre ellos había miembros de milicias de extrema derecha y grupos neofascistas, algunos armados. La insurrección fracasó y los legisladores lograron ponerse a salvo antes de que la multitud los alcanzara. Número 18. Accidente del transbordador espacial Challenger. Había muchos ojos puestos en Cabo Cañaveral, Florida, cuando finalmente se lanzó el Challenger el 28 de enero de 1986. Debido a problemas técnicos y al mal tiempo, el vuelo se había retrasado varias veces. Liftoff of the 25th Space Shuttle mission and it has cleared the tower. El día del lanzamiento, la CNN transmitió el evento en vivo con cobertura nacional. La NASA había organizado que los niños lo vieran desde sus escuelas para promocionar el proyecto Teacher in Space, en el que se había incorporado a la tripulación a la profesora Krista McAuliffe, convertida en astronauta. Tristemente, las esperanzas de los espectadores se convirtieron en horror cuando el transbordador se desintegró durante el ascenso, llevándose la vida de los 7 miembros de la tripulación. El vuelo final del Challenger solo había durado 73 segundos. Número 17. Juegos Olímpicos de Múnich, 1972. Los Juegos Olímpicos de 1972 en Alemania Occidental fueron los primeros que se celebraron en la región desde que el dictador nazi Adolf Hitler utilizó el acontecimiento como propaganda en 1936. Lamentablemente, los Juegos de septiembre se harían aún más infames, ya que dejaron su propia marca en la historia. Tras infiltrarse en la Villa Olímpica, 8 hombres armados del grupo terrorista palestino Septiembre Negro mataron a 2 miembros del equipo olímpico israelí y tomaron como rehenes a otros 9. The terrorists want hundreds of Palestinian prisoners released from Israeli jails. Nothing else will do. Tras 2 agotadores días de negociaciones, la crisis de los rehenes llegó a un violento final. El intento de rescate fue una desgracia que cobró la vida de todos los rehenes y un policía. Número 16. Veredicto del juicio por asesinato de O.J. Simpson. Fue el juicio del siglo y el veredicto dejó atónita a la opinión pública. Remember these words. If it doesn't fit, you must acquit. Después de que Nicole Brown Simpson y su amigo Ron Goldman murieran apuñalados en junio de 1994, el ex esposo de Brown, el exfutbolista y actor O.J. Simpson, se convirtió en el principal sospechoso. Antes de su fallecimiento, ella había dicho que el atleta la había maltratado y amenazado de muerte. Hubo mucha publicidad en torno a todos los aspectos del caso, desde la persecución en auto en la que O.J. fue detenido hasta el juicio. La cobertura enganchó a los espectadores y todo el mundo tenía una opinión. El 13 de octubre de 1995, el jurado emitió el veredicto: no culpable. We, the jury, in the above entitled action, find the defendant Orenthal James Simpson not guilty of the crime of murder. Para algunos fue una reivindicación, para otros una parodia de la justicia, en la que una celebridad se había librado de un asesinato. Número 15. Muerte de Osama Bin Laden. Tras los atentados del 11 de septiembre del 2001, el presidente estadounidense George W. Bush anunció el inicio de una guerra contra el terrorismo. La primera etapa fue la invasión estadounidense de Afganistán para dar caza a Osama Bin Laden y a su grupo terrorista Al-Qaeda. In this conflict, America faces an enemy who has no regard for conventions of war or rules of morality. Esta persecución continuó durante casi una década mientras Bin Laden eludía su captura. Sin embargo, en el 2011, la CIA lo localizó en un complejo en Pakistán. El 2 de mayo, en una incursión con helicóptero cuyo nombre clave fue Neptune Spear, lo asesinaron. After a firefight, they killed Osama bin Laden and took custody
Para quienes recordaban vívidamente los acontecimientos del 11 de septiembre, el anuncio del presidente Obama de que el líder de Al Qaeda había muerto fue un acontecimiento histórico. Número 14. La invasión rusa de Ucrania. Durante meses el asentamiento de fuerzas rusas en la frontera de Ucrania tuvo al mundo en alerta. ¿El presidente Vladimir Putin daría la orden de invasión? En el 2014 los ucranianos se habían rebelado contra un gobierno pro-Moscú, hartos de la corrupción y el abuso de poder. Su éxito llevó a Rusia a anexionar la península ucraniana de Crimea. En febrero del 2022, Putin lanzó una invasión a gran escala de Ucrania, furioso por la intención del país de entrar en la OTAN. I consider it necessary to immediately recognize the independence and sovereignty of the Donetsk and Lugansk People's Republics. En respuesta, la comunidad internacional golpeó a Rusia con severas sanciones económicas. Los ojos del mundo han estado pegados a sus pantallas, viendo cómo los ucranianos superados en armamento resisten a las fuerzas invasoras. If we don't stand up, we don't have a country to defend. Número 13. Yo tengo un sueño, de Martin Luther King. Puede que el discurso del Dr. Martin Luther King Jr. sea recordado solo por 4 palabras, pero seguramente se encuentra entre las más poderosas que se hayan dicho. I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. El ministro baptista había elegido su profesión porque creía que los sermones eran una fuerza respetuosa para las ideas, e incluso para la protesta social. King supervisó el boicot de autobuses de Montgomery y se convirtió en el líder de la organización de derechos civiles SCLC, por sus siglas en inglés. En agosto de 1963, ayudó a organizar una marcha de 250,000 personas a Washington, D.C. para protestar pacíficamente por la igualdad de los derechos de los afroamericanos. With this faith, we will be able to transform the jangling discords of our nation into a beautiful symphony of brotherhood. En la escalinata del Lincoln Memorial les dijo a los oyentes que soñaba con un mundo libre de racismo y opresión. Sus apasionadas palabras resonaron por todas partes, convirtiéndose en un momento decisivo del movimiento de los derechos civiles. Hoy siguen siendo icónicas. Let freedom ring from the snow-capped Rockies of Colorado. Let freedom ring from the curvaceous slopes of California. Número 12. Muerte de Diana, princesa de Gales. Aunque en 1997 ya no era su Alteza Real, pues perdió el título tras divorciarse del príncipe Carlos, Diana siguió siendo una figura popular para la mancomunidad de naciones y más allá. We interrupt this film to tell you we are getting reports that Diana, Princess of Wales, has been badly injured in a car crash in France. Su repentina muerte en un accidente de auto mientras huía de los paparazzi sucedió en la madrugada del 31 de agosto, mientras el público británico aún dormía. El conductor de Diana, que en ese momento estaba ebrio, y el productor egipcio Dodi Fayad también murieron en el accidente. Cuando la gente del Reino Unido se despertó y se enteró de la noticia, el país quedó conmocionado y de luto. La muerte de la princesa del pueblo fue dolorosa para todo el mundo. Goodbye, Rose. May you well grow in our hearts. You are the greatest place to serve. Número 11. Caída del muro de Berlín. Tras la Segunda Guerra Mundial, los aliados dividieron Alemania en este y oeste. La Unión Soviética controlaba el este, mientras que Estados Unidos, Reino Unido y Francia controlaban el oeste. Con el tiempo se volvieron repúblicas separadas, pero la huida de los alemanes del este hacia el oeste, que era el más próspero, provocó la construcción del muro de Berlín en 1961. Este dividía familias y amigos, y se convirtió en un símbolo de telón de acero que separaba Europa Occidental y el bloque soviético. Sin embargo, en los años 80, las protestas masivas y las oleadas de refugiados que abandonaban Alemania Oriental llevaron al gobierno a relajar las normas de inmigración. La noche del 9 de noviembre de 1989, los alemanes orientales se reunieron ante el muro. En lugar de abrir fuego, los guardias fronterizos se retiraron y el mundo vio cómo Alemania volvía a ser una. Elsewhere, they were swarming over the wall, hacking at it with hammers, picks and chisels,
clawing at it with bare hands. Número 10. El asesinato de John F. Kennedy. John F. Kennedy ocupó un lugar único en la historia política. El veterano de la Segunda Guerra Mundial fue el presidente de Estados Unidos durante la crisis de los misiles de Cuba y el inicio de la carrera espacial. We go into space because whatever mankind must undertake, free men must fully share. También fue el primer presidente católico y fue elegido tras los primeros debates presidenciales televisados. Sin embargo, su mandato duró menos de 3 años antes de ser asesinado por Lee Harvey Oswald en Dallas el 22 de noviembre de 1963. Aunque el momento en sí fue captado por las cámaras, las imágenes no se emitieron en directo. La noticia de última hora llegó al pueblo estadounidense a medida que sucedían los acontecimientos. From Dallas, Texas, the flash, apparently official, President Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time. El país se puso de luto y millones de personas vieron su funeral por televisión. Now that he is relieved of the almost superhuman burden we imposed on him, may he rest in peace. Número 9. El accidente de Chernóbil. Al principio los detalles de este desastre se mantuvieron en secreto. There has been a nuclear accident in the Soviet Union and the Soviets have admitted that it happened. Pero pronto se corrió la voz. El 26 de abril de 1986, durante una prueba de seguridad, la central nuclear de Chernóbil, cerca de Pripyat, en Ucrania soviética, entró en fusión por culpa de fallos de diseño y la negligencia de los operadores. La explosión posterior arrojó partículas radiactivas a la atmósfera. Fue Suecia quien alertó al mundo 2 días después, cuando la radiación a cientos de kilómetros de distancia hizo sonar las alarmas. A medida que se fue revelando la verdad, la magnitud del desastre se hizo evidente. The first word that something was seriously wrong came from this power plant in eastern Sweden, where workers coming on the job registered abnormally high levels of radiation. La fusión provocó directamente la muerte de 31 personas y posteriormente de muchas más, debido al cáncer inducido por la radiación. Número 8. Ataque a Pearl Harbor. Puede que se le conozca como la Segunda Guerra Mundial, pero durante los primeros años Estados Unidos esperó a que estallara el conflicto que asolaba a Europa. Todo cambió el 7 de diciembre de 1941, cuando Japón lanzó un ataque sorpresa contra la base naval estadounidense de Pearl Harbor, Hawái. Hundieron varios barcos, 188 aviones fueron destruidos y murieron más de 2,000 marineros. Fue un golpe devastador para la flota del Pacífico de Estados Unidos. Al día siguiente, el presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt pronunció su famoso discurso del Día de la Infamia y el Congreso le declaró la guerra a Japón. December 7th, 1941, a date which will live in infamy. La llamada de los aliados para que Estados Unidos se uniera al fin a la guerra había sido respondida. Número 7. Accidente del dirigible Hindenburg. Este accidente aéreo, el primer desastre captado por las cámaras, conmocionó y horrorizó al público a finales de la década de 1930. El 6 de mayo de 1937, el dirigible alemán LZ-129 Hindenburg estaba llegando a Nueva Jersey cuando se incendió, causando 36 víctimas mortales. Oh my, get out of the way, please. Al ver que el dirigible se estrellaba contra el suelo, el periodista radiofónico Herb Morrison lo resumió con una icónica exclamación. Oh, the humanity. A pesar de todo, hubo sobrevivientes, pero no pudieron ayudar a establecer la causa del incendio, que sigue siendo objeto de debate. Sea cual sea la verdad, este fue el fin de los zeppelines como forma popular de transporte aéreo. Número 6. Día de la Victoria en Europa. Tras 6 sangrientos años de batalla, la Segunda Guerra Mundial finalmente terminó en Europa. Today is Victory in Europe Day. Berlín había caído en manos del Ejército Rojo de la Unión Soviética y el líder nazi Adolf Hitler se había quitado la vida. Su sucesor, el almirante Karl Dönitz, autorizó la rendición de Alemania. El 8 de mayo de 1945, el primer ministro británico Winston Churchill anunció la victoria sobre el fascismo, lo que provocó fiestas en las calles. Victory Day changes to Victory Night, and the darkening skies over London are lit by the joyous lights of peace. At this great moment in their history,
The people of Britain rejoice with their allies in the victory for which every one of them has worked so hard and so long. Aunque todavía se sentían los efectos de la guerra, la alegría de ese día es histórica y varios países todavía conmemoran la fecha como día festivo. Número 5. Crisis de los misiles en Cuba. Solo 17 años después de que terminara la Segunda Guerra Mundial, las tensiones de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética estuvieron a punto de desencadenar otra, esta vez nuclear. En respuesta al despliegue estadounidense de misiles nucleares en Italia y Turquía, la Unión Soviética hizo lo mismo en Cuba, en 1962. El país quería ayuda soviética, después de que Estados Unidos hubiera respaldado una invasión fallida el año anterior. Offensive missile sites is now in preparation on that imprisoned island. A pesar de que se le aconsejó lanzar un ataque aéreo y una invasión, el presidente John F. Kennedy optó por un enfoque más diplomático, una cuarentena naval que impidiera la entrega de más misiles. All ships of any kind bound for Cuba, from whatever nation or port, where they found to contain cargoes of offensive weapons, be turned back. Tras tensas conversaciones, Kennedy y el primer secretario soviético, Nikita Khrushchev, acordaron reducir sus misiles nucleares. Pero durante poco más de un mes, el mundo estuvo al borde de la catástrofe nuclear. Número 4. Alunizaje del Apolo 11. Fue un gran salto para la humanidad. En los años 60, la idea de enviar gente a la Luna aún parecía ciencia ficción. Pero apresurados por la carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética, el módulo lunar Eagle de la NASA aterrizó en la superficie lunar el 20 de julio de 1969. Tranquility Base here. The Eagle has landed. El astronauta Neil Armstrong se convirtió en la primera persona en pisar la Luna y Buzz Aldrin en la segunda. Se calcula que 650 millones de personas sintonizaron la televisión para presenciar el acontecimiento. A pesar de todas nuestras divisiones, en ese momento, el mundo observó con asombro cómo lográbamos algo que nunca se creyó posible. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Número 3. Bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki. Aunque la Segunda Guerra Mundial terminó en Europa el 8 de mayo de 1945, los aliados siguieron luchando contra Japón. El 6 de agosto, después de que los japoneses se negaran a rendirse, Estados Unidos lanzó una bomba atómica, conocida como Fat Man, sobre la ciudad japonesa de Hiroshima. Now I am become death, the destroyer of worlds. 3 días después, lanzaron una segunda conocida como Little Boy sobre Nagasaki. Las bombas vaporizaron a muchos en el radio de explosión e infligieron quemaduras por radiación y enfermedades, matando entre 129,000 y 226,000 personas, en su mayoría civiles. Japón se rindió el 15 de agosto. Al principio se dijo poco de los horrores de los ataques, pero poco a poco, fotografías y grabaciones empezaron a revelar las infernales consecuencias de la guerra atómica. It's important, I think, that we understand the misery and terror and death that it caused. Número 2. 11 de septiembre. Casi todos los que tienen edad suficiente para recordarlo pueden decir de dónde estaban cuando se enteraron de los atentados del 11 de septiembre del 2001. And we saw the plane on the other side of the building and there was smoke everywhere and people were jumping out the windows. Era temprano por la mañana en Nueva York, cuando 2 aviones de pasajeros secuestrados se estrellaron contra las Torres Gemelas como parte de un ataque coordinado. Otro avión se estrelló contra el Pentágono. Tras conocerse la noticia de un cuarto accidente ese día, fue evidente que los pasajeros del vuelo 93 de United Airlines habían recuperado su vuelo y derribado el avión antes de que llegara a Washington, D.C. You could hear him yelling in the cockpit, the cockpit. El suceso cobró cerca de 3,000 vidas y el mundo cambió para siempre. The other trade center's down. It's down. It's down. Aún no hemos llegado al final, pero ya casi. Solo asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Muy bien, vayamos al final. Número 1. La pandemia de COVID-19. El 12 de marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud anunció que el brote de COVID-19 se había convertido en una pandemia.
We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. En aquel momento pocos de nosotros comprendimos lo que significaría para nuestras vidas. Sin embargo, las noticias tenían a la gente de todo el mundo pegada a sus pantallas o corriendo a abastecerse de víveres, especialmente y contra todo pronóstico, papel higiénico. To ensure compliance with the government's instruction to stay at home, we will immediately close all shops selling non-essential goods. Durante los cierres, el mundo vio como el virus seguía dominando los titulares y el número de muertos se disparaba de cientos a miles y luego a millones. El anuncio de la Organización Mundial de la Salud fue el comienzo de un camino largo y difícil para todos. Boosters are important, but the most important thing we need to do is get more people vaccinated. ¿Y tú estás de acuerdo con nuestra lista? Cuéntanos en los comentarios y no te pierdas estos otros videos de WatchMojo Español.